A la lectura. Muy buenas tardes, son la 1:59 en la Ciudad de México. Les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el programa radiofónico de la FIL Palacio de Minería en Radio UNAM, un espacio donde el libro es el punto de partida para conversar sobre diferentes temas. Y hoy el libro que nos reúne nos invita a reflexionar sobre las implicaciones que tuvo la modernidad, la moda, los valores en la representación del cuerpo femenino en el México decimonónico. ¿Alguna vez se han preguntado cómo surgió esta sociedad de consumo? ¿Qué tecnologías fueron confeccionando la mirada sobre los cuerpos femeninos particularmente? ¿Qué papel tuvo la prensa para la circulación de todas estas ideas? Bueno, pues de esto y más estaremos conversando en unos minutos más con Mónica Cázares, autora del libro De Ninfa del Paraíso a Reloj de Arena, las representaciones del cuerpo femenino en el México decimonónico a través de la crónica social 1881-1891, publicado por Ediciones Delirio en una coedición con la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Yo soy Álvaro Canseco y me da mucho gusto iniciar en compañía de todos ustedes. Iniciamos además también la primavera aquí en la Ciudad de México, que comentábamos con todo el equipo de producción. En un día tenemos de todo: invierno, otoño, primavera, verano, en fin, pero bueno, formalmente iniciamos la primavera. Bueno, pues también me da mucho gusto poder acompañarlos en donde quiera que estén, ya sea en su casa, de camino al trabajo, de regreso de la escuela. Me da mucho gusto que nos sintonicen, y como cada lunes también los invito a que se pongan en contacto con nosotros mediante nuestras redes sociales. Recuerden que en X nos encuentran como @ferialibros, en Instagram @ferialibrosru, @filminería son las cuentas oficiales, y en Facebook, donde como cada lunes estamos haciendo una transmisión simultánea, nos encuentran como la Feria de los Libros, y en el perfil de la FIL Palacio de Minería. Por ahí ustedes nos pueden mandar saludos, comentarios, también, ¿por qué no platicarnos si tenían ustedes conocimiento de que en el siglo XIX se estaba gestando precisamente esta sociedad de consumo, que son los temas de los cuales estaremos platicando esta tarde? Vamos con nuestra efeméride literaria y regresamos para platicar con nuestra invitada de esta tarde. A 100 años de Jaime Sabines. Amor, muerte y soledad son los tres ejes que caracterizaron la obra de Jaime Sabines, el poeta mexicano más popular y leído del siglo XX. Su estilo se inundó de un lenguaje cotidiano, directo, con el cual logró conectar profundamente con el público. Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926. Antes de tomar el rumbo de las letras en la carrera de Lengua y Literatura Española en la UNAM, pasó 3 años estudiando medicina. Considerado un poeta del diario vivir, entregaba sus pensamientos a través de palabras desnudas, transparentes y sin ornamentos. Este estilo tan característico le valió diversos reconocimientos, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura en 1983 y la Medalla Belisario Domínguez en 1994, el máximo galardón otorgado por el Senado de la República. Jaime Sabines falleció el 19 de marzo de 1999 tras una larga y dolorosa batalla contra el cáncer de huesos. Yo no lo sé de cierto, yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos, solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo.
Yo no lo sé de cierto, en la voz de Jaime Sabines, un escritor chapaneco que fue recordado en la pasada edición de la FIL Palacio de Minería. Y bueno, a las primeras dos personas que nos escriban en el chat de la transmisión en Facebook el título de dos libros del escritor chapaneco Jaime Sabines, se van a poder llevar un ejemplar de México Bárbaro de John Kenneth Turner, con prólogo y traducción de María Enriqueta González Padilla. Esta es una cortesía de Editorial Edesa. También tenemos un ejemplar de Vida y Obra de José Giral Pereira, de Francisco Giral González. Esta es una cortesía de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Ya lo saben, poner en la caja de comentarios de nuestra transmisión en Facebook el nombre de alguno de los libros de Jaime Sabines, seguido del libro por el cual ustedes están participando. Síguenos en Facebook, La Feria de los Libros. Y bien, como se los comentaba al inicio del programa, el día de hoy vamos a hablar de moda, de representaciones sobre los cuerpos femeninos particularmente y las dinámicas que se fueron gestando en esta transición de la sociedad mexicana de un mundo tradicional a la incipiente modernidad. Y para todo ello nos acompaña aquí en cabina Mónica Cázares Castillo, doctora en Historia por el Colegio de San Luis y autora, por supuesto, de Ninfa del Paraíso a Reloj de Arena, las representaciones del cuerpo femenino en el México decimonónico a través de la crónica social 1881-1891. Mónica, un gusto que nos acompañes esta tarde aquí en la cabina. Bienvenida. Gracias, no, al contrario, un honor estar aquí. Un placer que nos puedas acompañar en esta tarde. Y a ver, entre tus intereses académicos destaca la investigación que has realizado a las prácticas sociales y culturales de las mujeres, también esta importancia de pensar la cultura material desde una perspectiva de consumo, redes sociales e intercambio. Y yo creo que todo esto se reúne y se sintetiza precisamente en este libro. Así que a mí me gustaría que para iniciar esta conversación nos hablaras de cómo es que surge este interés por estudiar las representaciones del cuerpo femenino desde una perspectiva histórica. Sí, pues mira, todo empezó cuando estaba en la licenciatura con una tarea que nos dejaron sobre un anuncio, que mediante un anuncio publicitario hiciéramos nosotros una historia. Y yo escogí un anuncio publicitario sobre moda. Y de ahí empezó a crecer mi interés en estudiar más la cultura material, las prácticas de consumo. Y pues eso me llevó a entender muchas vertientes de estudio sobre, por ejemplo, prácticas tanto culturales como redes de intercambio y así, ¿no? Pero siempre he estado más interesada en las emociones de los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué representaba para ellas en este boom del porfiriato, sobre todo en la década de los 80? Precisamente por eso el libro abarca esta época, porque la década de los 80 es un parteaguas. En el contexto, con el discurso de orden y progreso, el contexto sobre la modernidad, el consumo, ahí vamos viendo este abanico de posibilidades en que los seres humanos cambian su estilo de vida, su vida cotidiana y empiezan pues, a tomar nuevas, ahora sí que prácticas culturales, ¿no? Entre ellas el consumo. Pero entonces, ¿qué significó para estos seres humanos comenzar con estos nuevos ideales, estas nuevas aspiraciones y a través de la materialidad, el ponerse en un vestido, cómo lucían, qué sentían ellas? Claro. Entonces eso me lleva no solamente a la materialidad, sino ya a la parte corporal de la mujer, ¿no? Sobre todo de la mujer, que es la que estudia. Y lo interesante es que, bueno, uno a veces puede pensar que hay ciertos conceptos como lo bueno, lo malo, la belleza o incluso el cuerpo mismo que son atemporales, que se mantienen en el tiempo de la misma forma, que la percepción sobre el cuerpo es la misma, pero no, o sea, y aquí tú nos invitas en este libro a pensarla en estas trayectorias históricas, temporales, en los cambios que se han dado sobre la percepción del cuerpo mismo y sobre también cómo nosotros mismos nos percibimos corporalmente. Y a propósito de esto que nos comentabas, me gustaría que nos hablaras también de cuáles fueron esos mecanismos de control y de vigilancia
sobre el cuerpo femenino durante el Porfiriato, que me resulta un periodo particularmente interesante porque pues México, o lo que se estaba gestando como el Estado mexicano, estaba entre esta tensión entre un mundo muy tradicional y también otro en vías de progreso, de modernización, de entrarle a todo lo que se estaba viviendo en países como Francia, por ejemplo, España, Inglaterra. Sí, mira, precisamente es en esta década donde la historia conceptual estudia eh, cómo en los discursos encontramos tensiones. En este caso, la década de los 80, hay una gran tensión precisamente entre lo tradicional y los discursos modernistas. Entonces, encontramos en el discurso claramente esta gran coyuntura, una coyuntura profunda, en donde por un lado están con el discurso de la modernidad, del consumo. De hecho, entra pues la luz eléctrica a la Ciudad de México en Sí, 1881 y todo esto cambia la vida cotidiana, ¿no? Hasta la manera de ver diferente las vitrinas, ¿no? Ya con estas luces más seductores, los escaparates. Y entonces, estas tensiones las encontramos porque por una parte tenemos esta modernidad, orden y progreso, discursos sobre higiene, ¿no? Pero por el otro lado, esta es otra parte de la sociedad que no quiere cambiar con estas tradiciones y entonces vemos como desde, por ejemplo, desde la moralidad, claro. desde la iglesia, este contradiscurso, ¿no? Donde quieren seguir controlando el cuerpo femenino mediante, por ejemplo, los manuales de buenas costumbres, donde ahí evoca a cómo la mujer debe incluso moverse, cómo debe incluso hablar. Y es entonces donde... Ahí si quieres tomar agua. Y también algo que me gustó mucho es que hablando justo de estos manuales, pues el manual más conocido, digamos, es el manual de Carreño. Este manual donde se va dictando pues las buenas y malas costumbres, este deseo por pues por vestir bien, por comportarse adecuadamente en la sociedad. Y justo estos mecanismos de los cuales tú nos hablabas, los has estudiado en la crónica social de dos revisteros, Enrique Chávarri, Juvenal, como él firmaba, y también Natalie de Testa. Y antes de hablar de su obra y la representación, por supuesto, del cuerpo femenino desde la mirada masculina y femenina, me gustaría que también nos hablaras de todo ese universo editorial del México finisecular, de ese México del porfiriato que se abría a la modernidad y que era pues receptor de ideas, tendencias y modas provenientes también de otros países. Sí, mira, es muy interesante porque justo, por ejemplo, en esta década, eh, el ámbito editorial estaba, pues principalmente eran los hombres los que escribían, ¿no? Claro, sí. Sí había mujeres que escribían, no, poesía u otro tipo de textos, pero en lo referente a la crónica social, eran puros hombres. Tenemos a Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo, a Manuel Gutiérrez Nájera, cronistas que además de ser literatos se dedicaban a la crónica social. Y entre estos vamos a encontrar a Enrique Chávarri, Juvenal. Pero lo importante, por ejemplo, en esta rescate que hago sobre cronistas, es que aparece esta mujer que se llamaba Fanny Natalie de Testa. Era una cantante de ópera que cuando termina ya con su etapa de artista, porque ya se hace grande, se empieza a dedicar a la crónica de teatro, a la crónica de ópera, pero también habla sobre la vida cotidiana. Entonces tenemos que Natalie Tetesta es la primera mujer que empieza a escribir crónica social. Entonces, en un mundo dominado por los masculinos, es interesante hacer este contraste entre la crónica de un hombre como Juvenal y por otro lado la crónica de Titania, porque Fanny Natalie escribía bajo el seudónimo de Titania.
Y eso a mí me parece interesantísimo. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical y al regreso nos platicas de este contrapunteo entre estas dos miradas, tanto masculina y femenina, sobre la construcción del cuerpo femenino. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos aquí a la Feria de los Libros. Sonó en la amplitud modulada de Radio Nam. Aquí estoy, canción de la cantante chilena Cami, que forma parte del álbum Monstruo, lanzado en 2020 por Universal Music de Chile. Una canción además pues muy contestataria, que hace también pues una muestra de emancipación de la mujer ante estas situaciones y por supuesto a propósito también de Natalie de Testa, esta mujer que se emancipó a todas estas condiciones que vivía la sociedad mexicana en el siglo XIX. Nos platicabas en el primer bloque de esta entrevista sobre el mundo tan difícil que le tocó vivir a Natalie de Testa para volverse una cronista social, pero también haces un contrapunteo con una mirada masculina, la de Enrique Chávarri. ¿Quién fue Enrique Chávarri y por qué es tan interesante entender la construcción del cuerpo femenino a través de su mirada en la crónica social? Sí, mira, Enrique Chávarri es un personaje muy particular del siglo XIX. Para empezar a leer, era farmacéutico. Y sin embargo, él era como gente de su época, también hablaba de política, era también escritor, escribía en las editoriales, y su sátira en la crónica le gustaba, pues sí, era muy sátiro, y mordaz también, tanto en sus editoriales de política como en la crónica social. Y entonces esta, digamos, divertida crónica de Juvenal hizo que tuviera un gran éxito, era muy leído Juvenal, incluso se imprimían más periódicos el domingo, precisamente porque se consumía a partir de la crónica de Juvenal, que divertía muchísimo. Y, Juvenal es también un personaje que nos narra la vida cotidiana mediante un lugar estratégico en la Ciudad de México, que es actualmente es el paseo de la calle peatonal de Francisco y Madero. Claro. Antes se le llamaba Boulevard en la década de los 80 y anteriormente era la primera de Plateros, era Plateros y San Francisco, ¿no? Okay. Primera y segunda de San Francisco. Va evolucionando hasta el nombre. En la época de la modernidad, estas calles de Plateros y San Francisco se empezaron a llamar Boulevard, precisamente en este contexto de la modernidad, ¿no? Querían hacer algo similar a lo que sucedía en París, donde también tenían su Boulevard, que también era una calle muy comercial. Y entonces Juvenal trabajaba ahí precisamente en la farmacia La Profesa, ahí él trabajaba. Entonces salía cotidianamente a ver transitar a todo mundo sobre el boulevard, ¿no? Y ahí va a empezar a retratar precisamente a estos estereotipos a través de su mirada masculina, pero es una mirada más que nada
moralista en muchos sentidos. Incluso en la crónica de Juvenal vamos a ver esa tensión, porque también él argumenta la modernidad, él también está con la idea que la mujer debe de progresar, que la mujer debe de tener ya libertad para trabajar, que la incluyan más, ¿no? En la vida diaria, en pero al mismo tiempo está hablando de esta moralidad donde él no acepta muchas cosas todavía de la mujer. Entonces ese es lo interesante de Juvenal, desde una mirada masculina que quiere cambiar hacia la modernidad, pero al mismo tiempo la tradición la tiene bien arraigada, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Titania, esta mujer que además de ser la primera mujer, pues era una mujer europea que se viene a vivir a México, aquí se casa, aquí hace su vida, y ella está precisamente como esta visión de mujer de mundo. Podemos ver cómo la mirada hacia el cuerpo femenino, ella lo traduce más que en el caso de Juvenal algo moralista, que no debe de enseñar, que tanto debe mostrar a una mujer. Titania se va al lado opuesto con esta idea de que el cuerpo es algo bello, es arte, es algo sublime. Entonces empieza a cambiar o más bien como a reivindicar la figura femenina, al menos de la mujer de artista, de la mujer que está en los escenarios, porque pues, son mujeres visuales, ¿sí? Mujeres que se exponen visualmente su corporalidad, y en esta época precisamente la moralidad juzga un tanto a estas mujeres artistas, las ve casi como prostitutas, incluso en algunas fuentes que he retomado, como es la literatura, literalmente dicen que Sí. son prostitutas, ¿no? Entonces, está reivindicando la corporalidad femenina de las artistas, sobre todo, en los escenarios, para no verla como una prostituta, sino como una mujer que está mostrando arte, ¿no? Belleza. Hablábamos de modernidad, de un país que se abría a todas estas tecnologías modernistas, y la mirada de estos dos personajes está anclada en dos espacios muy particulares. Uno es el de la calle, el boulevard, y el otro, el espacio público, por supuesto, y la otra es desde el teatro. Estas tecnologías que fueron llegando a nuestro país y que evidentemente modernizaron estos espacios, también se encarnaron en sus cuerpos. Y por ahí en el libro hablas de ciertas tecnologías como el corsé, las túnicas, el polizón, los puff, que fueron moldeando estos cuerpos y que mostraban esta tensión entre un país que quería dejar de ser tradicional del antiguo régimen y que se abría la modernidad, pero que sin embargo en el cuerpo se notaban estos valores todavía tradicionales. Platícanos un poco de estas tecnologías para ir cerrando esta charla. Sí, definitivamente la moda va a dictar los estándares de belleza, ¿no? Claro. Y en este sentido, pues la moda es la que decía cómo iba cambiando el cuerpo. Y encontramos, pues sí, sobre todo en la década de los 80, del puff, que era como una pequeña almohadilla en la parte trasera, evoluciona lo que es el polizón, que ya es un artefacto ya más estructurado con varillas, que también levanta la parte posterior del trasero de la mujer, y es toda la década de los 80 el gran auge, ¿no? Del polizón. Y entonces empezamos a ver mujeres de clase alta que utilizan este artefacto, pero pues lo interesante es ver cómo mujeres de clase de otros estratos medios o bajos retoman este concepto de belleza, y ellas quieren de alguna manera imitar, y entonces no van a utilizar el polizón porque tal vez no tienen para comprarlo, Claro. pero por ejemplo en la novela de Baile Cochino de Tomás de Cuéllar, ahí nos expone cómo hacían ellas para poder imitar esta silueta del polizón, y se ponían canastas de pájaros o canastillas de mimbre, ¿no? Sí, sí. Para imitar esta silueta. Y entonces estamos viendo que el consumo, más que consumo, ya va hacia un imaginario
de estereotipos de corporalidades, tendencias de belleza, ¿no? Esos ideales, esas ganas de aspiracionales, ¿no? De estar incluidas ahí en el discurso de la modernidad de esta época. Mónica, en un entorno particularmente patriarcal, ¿cómo es que lograron estas mujeres decimonónicas resignificar su corporalidad? Brevemente. Bueno, yo creo que precisamente están en este concierto de la modernidad y ellas, aun cuando están en una época de mucha tensión donde las quieren controlar, identificamos estos patrones, por ejemplo, mujeres que ya se están incluyendo en la parte laboral. Tenemos costureras, que por ejemplo de clase media, que ya se están metiendo a trabajar. Es una época donde también ya empieza a haber meseras. Entonces las mujeres, sobre todo clase media, es donde se ve más el deseo de... Esta movilidad, claro. Exactamente, entonces es cuando yo identifico esta parte que la década de los 80 es fundamental. Es una coyuntura social, además de económica, es una coyuntura muy importante en este imaginario de cuerpos femeninos. De Ninfa del Paraíso a Reloj de Arena, ¿dónde se puede adquirir este libro? Bien, ahorita está disponible en las librerías El Sótano. Okay, aquí en la Ciudad de México, sí, ahí lo pueden adquirir. Perfecto, pues amigas y amigos, aquí está la invitación para que se adentren a esta obra. De verdad, la van a disfrutar mucho. Yo que ya tuve la oportunidad de leerla, de inspeccionar sus páginas, lo van a disfrutar. Además, es también un viaje en el tiempo para conocer más de esta Ciudad de México que no deja de sorprendernos y también de reflexionar sobre las corporalidades en general y particularmente la corporalidad femenina que siempre ha estado atravesada por esta sociedad capitalista de consumo y que nos vuelve una mercancía. Así que pues la invitación para que adquieran esta obra y por supuesto también pues que nos escuchen por aquí. Voy a saludar a algunas personas que han reaccionado a nuestro programa. Está Victoria Casariego, Antonio Canseco, Ángel Chacón, Daniel Iturbide, Yampa, Luis Lara, Estrella García, Ensayo General, José Romero. ¿Dónde quedó mi corazón? La página de ¿Dónde quedó mi corazón? Nos está siguiendo en vivo desde Facebook, CC Saniquín y Paula Viveros. Muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos también acompañarlos en esta tarde. Y pues bueno, Mónica, un gusto que nos hayas acompañado en este programa. Esperemos que nos visites pronto para seguir hablando pues de estas tecnologías corporales. Al contrario, un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, también agradecerle al gran equipo de producción que está al mando de este programa. En la producción a Perla Gatica, en la locución de contenidos a Carolina Cortés, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos Claudia Pérez, Luis Pérez y Marco Jiménez, y en los controles técnicos a Roberto Valverde. Yo soy Álvaro Canseco, que tenga una excelente tarde, buen provecho, nos vemos el próximo lunes en la Feria de los Libros. Hasta pronto. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del País.